Mudanzas. No tengo vivencias relacionadas con las mudanzas en mi niñez. Y sin embargo las hubo, al menos dos, entre Casas de Olavarría y posteriormente el traslado de Olavarría a Comodoro Rivadavia. Y el regreso sin gloria a la primera ciudad, sin Jane Fonda ni John Boyd. Hay algunas fotos de esos años que me permiten contextualizar los recuerdos y confirmar que hubo mudanzas. Pero para ser sincera, tal vez los adorno con algo que imagino. He restaurado una foto en la que estoy disfrazada de duende con un bombachón y un gorro, que tiene un pompón, sentada en el piso del escenario del hermoso Cine Teatro Español. Fue un acto escolar, a poco de llegar a Comodoro. Mamá me hizo el traje, pero no me acuerdo de la máquina de coser. O lo habrá confeccionado a mano. Si me sitúo en esa ciudad, en el año 1960, me veo en una casa cuya ventana daba a un patio abierto, rodeado por un cerco bajo que me permitía vagar. Tengo puesta una peluca hecha con las tiritas de papel de la lata de las galletitas Express. Estoy hablando con mi otro yo, reflejado en el vidrio. Y papá, como siempre, me alienta y me dice: tú sí que pintas Parolinda Bozán. De cómo llegué a esa casa u otros recuerdos de ella no tengo idea. La que tengo vívida fue una mudanza no propia, sino la de la tía Chocha, cortita, de Olavarría a Azul. Con el justificativo de que ella no tenía nenas, la hermana de mi mamá, la más unida a ella, nos explotaba a Tere y a mí. Ayudamos en esa mudanza envolviendo tazas, tacitas, vajilla en general, con mucho miedo de romper algo, y posteriormente hubo que desembalar todo eso. Los viajes de Olavarría a Azul eran maravillosos. Tenía yo 9 y Tere 11 años. Era una travesía visitar a la tía. También íbamos por razones laborables. Esos viajes nos permitían en la escuela primaria alardear de nuestra madurez, porque nos trasladábamos solas. El colectivo que unía ambas ciudades no era directo. Paraba en Sierra Chica, Colón Hinojo e Hinojo. Era una luz azul en el camino. Ascendíamos en la avenida Pellegrini y República Libanesa, a 3 cuadras de la casa. Un lugar de Olavarría en el cual estuvo emplazado el monumento al trabajo. Hubo intendentes en esta ciudad que sacaron la arboleda de las aceras y también, como en este caso, algo emblemático. Por ello esa esquina se seguía denominando la del monumento. En Azul había un parador en la ruta y otro en pleno centro de la ciudad, en diagonal con la plaza a 1 cuadra de la catedral. Nos bajábamos ahí. En general nos iba a buscar el tío Paco, el esposo de Chocha, en el reluciente Peugeot 403. La tía realmente cometía abuso infantil. Nos hacía, entre otras cosas, lavar las sábanas, pero le encontramos una beta divertida. Las enjuagábamos con la manguera y aprovechábamos a jugar. No me acuerdo cómo procedíamos en el invierno. Terminados mis estudios en la universidad, formé pareja y emigré a otro sitio. De esa mudanza, algo más cercana en el tiempo, tampoco tengo recuerdos. Duré poco en esa ciudad e hice el camino de regreso. En mi vida adulta tampoco he sido loca por las mudanzas, lógicamente por motivos económicos y otras cuestiones. Viví más de 15 años en el denominado Palomar por la forma poco estética de los monoblocks, más feos por fuera que por dentro. Nunca me habitué a vivir allí. Extrañaba más que a la casa de mis padres, al barrio y su entorno. En el Palomar debía acostumbrarme a los ruidos continuos de los colectivos que pasaban por la avenida de los Hacendosos, llegando, en variados turnos,
a los obreros a las diferentes fábricas. Ellos eran los que vivían allí en mayoría, respecto de otros empleos en comercios u otros. Era un poco más moderno, pero era un conventillo. Todos los vecinos tenían registro de lo que hacían, no solo los más próximos, sino todo el barrio. Como había leído y escuchado comentarios de que las mudanzas producen desazón y nostalgia, cuando armé el departamento al que me mudé, previamente me fui de vacaciones, con lo cual al retorno estaba en la casa nueva. A diferencia del anterior, este era a estrenar, o sea, tuve oportunidad de dotarlo algo más a mi gusto y estilo. Esto no impidió que extrañara el departamento anterior, el cual recibía sol todo el día por su privilegiada orientación. Era el quinto C, como el de la canción de Fito, mucho menos iluminado y con vista al sur. Tenía cosas graciosas. En el primer invierno, el edificio de 12 pisos estaba con muy pocos departamentos ocupados. El calefactor largaba agua porque se producía una condensación. O lloraría por el precio del gas. El baño era grande, con una amplia bañera, pero una de las hojas del espejo del botiquín obstruía la apertura de la puerta de acceso. Era una cosa u otra. Si usabas el botiquín, era dentro del baño. No se podía entrar sin desplazar la hoja. Era pintoresco, sin solución, excepto rompiendo todo. Cuando viajaba, y por suerte ha sido en muchas oportunidades, lo vivía como pequeñas mudanzas. Preparaba la valija con mucha antelación, observando los conjuntos a armar con varias prendas combinables. Llegar al hotel y acomodar todo para sentirme como en casa era un ritual que realizaba con placer. La conquista. Tomaba unos mates en el jardín y observé lo crecida que estaba la enredadera. Tenía un desarrollo caótico, en cualquier sentido y para todos lados. Entonces dije, creo que en voz alta, necesito que alguien la recorte y ordene. Le preguntaré a las colegas del grupo de WhatsApp si pueden recomendarme a alguien. Rápidamente, Gloria y Raquel me mandaron el dato del mismo contacto. Decía, Víctor, jardinero, y su celular. Especulé entre llamar al teléfono o enviar un mensaje de WhatsApp. Finalmente opté por esto último. El hecho de necesitar podar la enredadera era concreto, pero también lo era mi interés de poder conocer a alguien. Hice un mensaje escrito, no de voz, para hacerlo más cuidadosamente. Me presenté. Soy Norma López. Su contacto me lo pasaron unas conocidas. Discúlpeme, no sé su apellido. Él me contestó inmediatamente, también por escrito. Amador. Sufrí como una especie de cimbronazo. Qué interesante, qué elocuente. Que tuviera ese apellido cuando yo estaba en plan de conquista. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza encararme a un hombre, pero sí seducirlo. Reitero, qué suerte que se me dio por escribir. Así no trasuntaba mis emociones. En el siguiente texto puse la dirección Espurtalé 1954. Y pautamos que no era necesario que viniera con antelación a presupuestar el trabajo. Le hice prometer que no me cobraría mucho. Al día siguiente, alrededor de las 9 horas, con las herramientas necesarias, iniciaría el trabajo. De hecho, eran muy limitadas mis posibilidades de relacionarme con hombres. Entonces, me generaba una expectativa enorme conocer a Víctor. Y con ese apellido. Planifiqué minuciosamente todo lo que debía hacer, la estrategia a utilizar. Lo recibiría no muy indiferente y dejaría correr el tiempo, de manera tal que fuese una necesidad tener que invitarlo a comer algún tentempié. La elaboración de la masa para tarta fue una de mis primeras recetas. Es decir,
tenía respecto de ella un margen de seguridad bastante grande. Me iba a salir bien. Sabía darle ese toque casero que para mí era muy importante. Por otra parte, me apegaba siempre a las proporciones. Aunque lo había hecho muchas veces, eso me daba tranquilidad. También contribuiría a la cábala del uso de la mesada de acero inoxidable. Esto amerita una explicación. En ocasión de la ampliación e inauguración de la cocina del Club del Barrio, el vasco Lecubarri dijo: gracias a los que donaron estas hermosas cocinas de acero inolvidable. Las cocinas eran de acero inoxidable. El dirigente usaba erróneamente el término, por lo cual en mi casa había quedado el chiste interno y hablábamos de pavas, jarros u ollas de acero inolvidable. De hecho, había una mesada de acero inoxidable en mi casa. Ella era la reina de la cocina. Había que tener extremo cuidado al usarla. Ni siquiera mirarla fuerte, no vaya a ser que se rayara. Esa mesada estaba en la casa que yo habitaba con la bella enredadera en el patio. Tenía el convencimiento de que comenzaría una relación sentimental con Víctor Amador. Y la mesada era mi objeto talismán, el que me ayudaría a elaborar esa comida para enamorarlo con mis dotes culinarias. La receta de la tarta de jamón y queso, que figuraba en la revista del Automóvil Club, me pareció accesible e ideal para empezar esta cuestión de seducir a Víctor. Debía buscar un vino cuyo maridaje resultara lo suficientemente eficaz para lo que yo necesitaba. Quiero ser clara, yo quería atraerlo de una manera especial, no encararlo burdamente. Para servir iba a utilizar esa vajilla de imitación porcelana, no recuerdo la marca, que tiene todo el borde del plato con unas preciosísimas florcitas de color rosa. El tamaño intermedio, no el de postre, el siguiente. Utilizaría unos cubiertos que tenía guardados, muy bonitos, y los platos de sitio que había reciclado recientemente. Deseaba que se sintiera cómodo, distendido, con lo cual le iba a sugerir que si era su deseo, comiera con la mano. Todo esto era lo que yo había proyectado. Había que ver cómo resultaba. Víctor llegó a horario. Más que un jardinero, parecía un ingeniero por la cantidad de herramientas y la postura profesional que detentaba. Yo había ensayado 1000 diálogos, pero solo sonreí y él me dijo: mucho gusto, señora. Horrorizada le dije: Norma, por favor. Y le señalé el camino al jardín y hacia la enredadera. Desplegó raudamente todo y se puso manos a la obra. Conforme él avanzaba con su trabajo, yo planifiqué la interrupción, por decirlo de alguna manera, para el refrigerio, como lo iba a denominar al invitar. Busqué un vino rosado especial. También me interesaba impresionarlo con el clima a crear. Aun cuando sería en el jardín, una cuestión que me importaba era lo que podía transmitirle. Finalmente fui a mi mesada favorita y busqué las proporciones de harina flor blanca, manteca corzán y agua helada. Armé la masa como sabía que debía quedar. La misma debía descansar en la heladera por lo menos media hora. Entonces me acerqué a ver cómo iba con el trabajo y estaba bastante poco avanzado. Eso me permitiría arreglarme el cabello, repasar la vajilla y, por supuesto, hornear la comida. Transcurrida aproximadamente 1 hora y media de mi primera inspección, me acerqué para decirle que ya estaba listo el refrigerio que había preparado para que compartiéramos. Previamente acomodé y serví la mesa del jardín, refrigeré el vino rosado, atendí a todo lo que iba a contribuir a crear un clima ameno. Víctor me pidió permiso para pasar al baño para higienizarse y después cambió de idea y me dijo: no, mejor me lavo las manos en la canilla del jardín. Para lo cual le ofrecí una toalla de mano y se la alcancé. Cuando se acercó y vio todo lo que yo había preparado, se sonrió de manera afable, como que era de su gusto lo que estaba exhibido. Le dije que la tarta no estaba excesivamente caliente y que si gustaba, en lugar de utilizar los cubiertos, como es de estilo comer, por ejemplo, las empanadas, que lo hiciera con la mano. Se sonrió y me dijo que sí.
porque después me puedo comer también las miguitas con la mano. Me pareció muy dulce, casi naif de su parte. Había puesto agua para beber. Él comenzó a comer, vi que le agradaba y me produjo placer. Pero yo necesitaba sacar algún tema para realizar mi programa de conquista. El plan marchaba relativamente, pues yo estaba bebiendo vino, mientras que Víctor solo ingería la tarta con fruición y tomaba agua. Algo no estaba funcionando de mi estrategia. Me había ocupado mucho de la logística, del montaje, pero yo necesitaba prolongar ese espacio, ese tiempo para poder abordar algún tema general o bien ver qué cosas le interesaban, qué película, algún libro, es decir, dialogar. Él comía y no me estaba dando demasiado margen para charlar. Como contraparte, yo bebía y bebía. Llegó un momento en el que empecé a sentirme como aturdida. No estaba borracha. Había considerado varias variables, todas dependientes de mis acciones, pero conocer temas de su interés para iniciar una conversación y lograr una plática no lo había podido controlar, y eso me producía desazón. Por el aturdimiento había dejado de lado esa alegría que me causaba el placer de que Víctor demostraba al comer. Notaba que él estaba complacido y yo al revés, estaba con una especie de fastidio y quería dar por terminado el almuerzo. Fue tremendo mi asombro cuando observo su plato. No tenía ni una miga. Estaba totalmente blanco. Se había comido las florcitas. Me asusté, me produjo temor. Entonces sí traté de concluir la comida. Necesitaba aislarme, recuperarme por lo alarmante de la situación. Se había comido las preciosas florcitas de color rosa, cuidando de no quedar como guaranga y no dilapidar en un instante todo el clima que había tratado de crear. Le comenté que me sentía indispuesta, que por favor juntara las herramientas, que saliera por la tranquerita del fondo del jardín, que pasara la mano para cerrarla por dentro. Traté de ser lo más amable posible. Dentro del miedo y el horror que estaba sintiendo, le dije que continuara mañana, a lo que, sin entender mucho, o eso me pareció, me dijo: bueno, Norma, ¿cómo no? Necesitaba chequear lo de las flores, a pesar del terrible mareo que estaba teniendo. Llegué a la cocina para tratar de despejarme y de romper esa especie de alucinación. Me aproximé a la mesada e invertí el plato en el cual había comido Víctor. El reflejo del plato era totalmente blanco. Di vuelta el mío, o sea, aquel en el cual yo había comido, y reflejaba plenamente las hermosas florcitas. Dejé todo en la pileta y me fui a dormir la siesta. Mirar de reojo. Centraré mis aportes en dos tipos de miradas de reojo, de las cuales daré las respectivas definiciones. Previamente quiero consignar que abordaré los análisis y las conclusiones provisorias basándome en estudios etnográficos realizados por mí o de los cuales fui protagonista. En un correlato con lo anterior, cabe decir que consideraré desde un punto de vista trigonométrico que el ángulo de la visual se describe respecto del horizonte. Es claro que, por ejemplo, si digo, miro hacia la cima de la montaña, la mirada del sujeto en cuestión está formando un ángulo agudo respecto de la línea del horizonte. Este posicionamiento hace que la mirada de reojo clásica no forme ángulo con la línea del horizonte y pueda considerarse, entre otras variables, en función de la altura del individuo. En mi caso personal, no puedo mirar de reojo con esa mirada clásica, pues soy de muy baja estatura, con lo cual perdería muchos datos de lo que quiero observar. Las definiciones que adoptaré son las siguientes. Mirada de reojo afectiva. Se dice que una mirada
es de este tipo cuando es posible detectar con cierta facilidad un sentimiento en ella. Mirada de reojo académica. Se dice que una mirada es de este tipo cuando se produce en un ámbito académico o más sencillamente escolar. Una aclaración pertinente es que la última está incluida en la primera. En general, no se da la segunda de forma independiente. Describiré dos breves situaciones en las que ambos tipos de miradas de reojo se justaponen y o solapan. Cuando mi mamá me decía, ¿qué estás leyendo? ¿Estás estudiando? Y yo revoleaba los ojos hacia arriba, mirada de reojo afectiva, con ángulo levemente mayor que 0 grado. ¿Cómo era posible que ella dijera, no mires de reojo, si estaba en general de espaldas o en otra habitación? Aquel sentimiento era de hastío y se producía en una situación de estudio. En más de una instancia de examen le dije a algún estudiante, ¿qué esperás mirando así? ¿Que baje el Espíritu Santo a ayudarte? Correspondía a una mirada de reojo académica, con ángulo mayor de 45 grados y sin duda con más de un sentimiento presente. Profundizaré en algunos aspectos de la mirada de reojo de segundo tipo. En la escuela primaria y también en la secundaria, era extremadamente difícil mirar de reojo la hoja del compañero más próximo. En cualquier situación áulica no me refiero a una de examen, sino por ejemplo para visualizar un dibujo o el resultado de una cuenta. En la escuela normal, los bancos estaban clavados sobre una especie de rieles de madera, pero esas vías no conducían a ningún lado. Ejemplo típico de rectas paralelas, no se cortaban ni aproximaban. Claramente, el propósito de tal disposición era evitar las miradas de reojo, y como los trabajos colaborativos y o grupales prácticamente no existían, no había problemas. ¿Cómo se generaban las miradas de reojo académicas en ese tipo de aulas? Se desplegaban mediante las estrategias de copia, las cuales constituían un desafío a los profesores. Algunas eran osadas, mirar de reojo el libro o el apunte, pero también las había más sofisticadas. De este último tipo eran y son los machetes. El trabajo que debe realizarse para elaborar un machete requiere precisión respecto de no solo el tamaño de la letra u otras cuestiones caligráficas, por decirlo de algún modo, sino también de la adecuación del contenido. No se pueden poner todos los conceptos en el machete. Yo admiraba a los compañeros que hacían machetes para copiarse con miradas de reojo académicas, involucrando las de segundo tipo, pues siempre estaba presente el desasosiego, la excitación, entre otros sentimientos. Transcurridos 30 o más años de mi vida académica, el machete, o chuleta en otros países, pasó a ser un recurso didáctico recomendado en materiales educativos. Desde el punto de vista de prácticas del lenguaje, el recurso de la elaboración del resumen, tan necesario para los trabajos de investigación o las presentaciones en congresos, es una buena herramienta de estudio. El machete es un formato de resumen, sin duda alguna, pero nadie lo interpretaba así en la mirada de reojo que involucraba la copia. Siempre fue desvalorizado, no por mí.
La piscina. En una oportunidad de un viaje que por motivos de trabajo realicé al exterior, me alojé en un hotel internacional muy estrellado. Cuando pregunté en la recepción dónde estaba la pileta, como me di cuenta de que no me entendían, dije: ¿dónde está la piscina? Fue entonces que me indicaron muy gentiles y con mirada indulgente la ubicación. En general tuve una infancia linda y normalita, viviendo parte de ella en una ciudad con mar. El agua de la playa más cercana a nuestra casa estaba empetrolada. A esas orillas el mar traía la suciedad del puerto, del cual partían los petroleros, unos enormes buques cisternas especiales para transportar crudo. Tere y yo disfrutábamos mucho. Cuando salíamos del agua, mamá nos limpiaba con alcohol fino para sacarnos las manchas negras y grasosas de la piel. Teníamos mallas viejas para meternos al mar. Nos las sacábamos y para jugar en la arena nos poníamos otras. Era una buena estrategia, pues el viento constante nos producía frío, al tener algo mojado pegado al cuerpo. Cuando nos mudamos de esa ciudad a otra mediterránea, íbamos a Claromecó o a Mar del Plata, pero ya no era lo mismo. Nos alojábamos en casas de familiares, no era lo mismo. Lo hacíamos solamente en las vacaciones de verano, por cortos periodos, porque papá amaba la playa y el mar. Mamá jamás caminaba por la orilla, no se metía, detestaba la arena, el agua salada y el viento. Se quedaba en el auto o bien en una carpa, a veces leyendo, otras tejiendo. En la ciudad mediterránea en cuestión, las clases de educación física en el colegio secundario eran en el club Colegiales, por el cual pasaba el arroyo Bañados y Totoras. Durante muchos veranos nadaba en ese arroyo. Allí aprendí de muy pequeña, sola, sin ninguna guía, a nadar, como Tarzán, o sea, con un estilo parecido a perrito. En mis primeras incursiones natatorias, con una mezcla de euforia y ansiedad, también miedo, era tal mi nerviosismo que cruzaba el arroyo a nado y debía volver, por el agotamiento, caminando a la orilla de partida. Lo hacía por un puente interno del club, al que identificábamos con el nombre que tenía pintado, de una compañía de seguros, Oriunda. En las piletas profesionales presenciaba las competencias que se hacían en el club, de las cuales participaban grupos de nadadores de otras ciudades vecinas, y observaba todo lo que hacían los participantes, tratando de aprender por imitación. Bueno, claramente, nunca me inspiré para emular los saltos ornamentales. Nunca nadé puro perro. Empecé con algo sin mi pecho, que fui paulatinamente mejorando. El crawl se me dio mucho después, y espalda aún está pendiente. El hecho de nadar en aguas abiertas siempre me pareció hermoso. La posibilidad de pasar de franjas de agua helada a otras de una tibieza envolvente es maravilloso e inigualable. Para adentrarme en el mar, desde que no lo hago con papá, tengo temores. En lagunas o ríos soy confiada, tal vez por la falta de olas. Me siento más segura, pero en una oportunidad no percibí la correntada y no valoré el peligro. El lugar se llamaba Siete Cajones o algo así. El río corría entre piedras que se agrupaban como cajones. Veía en la parte alta a la gente, pero no observaban lo que me sucedía. O sea, debía resolver y gestionar sola cómo salir del agua. Me sentía como un corcho llevado fuertemente al arrastre y a los tumbos, sin detectar hacia qué lado, pues la espuma no me dejaba ver. Al principio no podía atinar a nada, estaba asustada, pero luego opté por dejarme llevar en el sentido que el río quería. Logré girar e introduje mi trasero en una especie de entradita entre las piedras. Me golpeé, pero no di el brazo a torcer, y nadé hasta hacer pie. Salí del agua lo más oronda que pude.
Lógico que lejos de donde había entrado y algo mareada aún. No tengo muy claro cuándo se encendió en mí el sueño de tener una pileta de natación. ¿Necesitaría del agua para apagar el ardiente deseo? De muy chica vi la película El nadador con Burt Lancaster. Además de que me chiflé con sus ojos celestes, imaginaba hacer lo mismo que el protagonista, uniendo las diferentes piscinas de un vecindario ficticio para crear una suerte de maratón en aguas abiertas. Siempre siento que mi cuerpo necesita agua, no solo para beberla, ni la que me provee una ducha o un baño de inmersión. Soy una chica grande y la felicidad que experimento al nadar es un momento de total desconexión con lo que me rodea, excepto el agua que me circunda. Mi anhelo era tener una pileta y la imaginaba de 1000 maneras, con venecitas, sin ellas, con luces en el borde interior, sin ellas, rodeada de plantas, sin ellas, y varias posibilidades más. Algunos sostienen que desear es un motor que moviliza, pero que una vez que se logra, ya sea un objeto o concretar algo, se pierde el interés por lo que sea que se hubiera anhelado. En mi caso para nada es así. Cada día amo más a mi pileta de fibra de vidrio. Por supuesto que en un lugar de mi corazón está la bella piscina del Hotel de Varadero.